Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana continuamos en cierta medida un tema que habíamos partido en marzo, el mes pasado, en el cual habíamos visto la literatura o los textos que se habían producido en el periodo Nara, que es el primer periodo histórico japonés donde vemos ya una literatura escrita. Si les interesa o no vieron ese video, pueden verlo acá en el link. Y también después vimos los textos producidos en el periodo Heian, conocidos por todos como la época dorada de la literatura clásica japonesa. Pues bien, hoy día entonces vamos a ver los textos que se produjeron en el periodo Kamakura, un periodo complejo de muchos conflictos bélicos, tanto internos dentro de los distintos clanes que en ese momento en cierta medida habían tomado un poco el poder de manos del emperador para ejercerlos ellos. Eh, y también con algunos conflictos externos, como por ejemplo los intentos de invasión mongola que sufrió Japón. Entonces es un periodo bastante conflictivo en el que obviamente si lo comparamos con el periodo previo, con Heian, la producción artística en general y literaria en particular obviamente baja en cierta medida su cantidad. Sin embargo, sigue produciéndose, siguen naciendo nuevos textos, consolidándose estilos que habían nacido previamente, naciendo nuevos estilos literarios. Y entonces hoy día vamos a hacer una revisión de los principales textos que nacen en el periodo Kamakura. Vámonos entonces con el video. Comenzamos entonces con esta revisión de textos producidos en el periodo Kamakura. Partimos con el Mizukagami del año 1193. Es un cuento histórico o Rekishi Monogatari. Es el tercero de los llamados Kagami Mono. El primero es el O Kagami o Gran Espejo. El segundo es el Ima Kagami o El Espejo del Ahora. El tercero es el Mizukagami o espejo de agua. Y el cuarto es el Masukagami o espejo claro. Usaban el nombre de Kagami para referirse a estos estanques que se construían en los jardines de las grandes mansiones de los nobles y en los cuales se consideraba que se podía ver pasar la historia, por decirlo de alguna manera. El Mizukagami en particular, abarca desde el emperador Jimmu hasta el emperador Ninmyo. Siguiente texto que tenemos del año 1205 es el Shinkokin Wakashu, que es la octava antología imperial o Chokusen Wakashu, ordenada por el emperador Gotoba y compilada por Fujiwara no Sadaie. Como todas las antologías imperiales, tiene un total de 20 rollos con una separación temática, o sea, cada rollo está dedicado a un tema en específico y tiene un total aproximado de 1980 poemas. Dado que está compilada a principios del periodo Kamakura, muchos de los poetas que vienen en ella son poetas del periodo Heian tardío y de principios de Kamakura. Tenemos posteriormente el Hoyoki en el año 1212 de Kamo no Chomei, uno de los tres grandes suijitsus, junto con el Makura no Soshi o libro de la almohada de Seishonagon y el Tsure Tsure Gusa de Kenko.
Los Suijitsu, recordemos, son crónicas autobiográficas ensayísticas en las cuales los autores cuentan ciertos hechos que ellos viven de manera o presencian en primera persona y además abarcan de forma de ensayo algunos temas en específico dentro de esta crónica autobiográfica. El título Hoyoki hace referencia a el tamaño que tenía la cabaña en la cual Kamono Chomei se retira para vivir su vida de monje. Hoyo, por lo tanto, indica el tamaño y ki es un registro. En el año 1213 tenemos el Kinkai Wakashu, que es una antología privada de Minamoto no Sanetomo. Es un rollo con unos 700 poemas de estilo del Manyoshu, la primera antología que se compone en Japón en el periodo Nara. Después tenemos en el año 1220 el Gukansho, que es un registro histórico o más bien un tratado histórico o shirón por el monje Jien. El rollo 1 y 2 están dedicados desde el emperador Jimmu al emperador Juntoku. Los rollos de 3 al 7 tienen una descripción histórica de este periodo que mencionamos recién, con énfasis en las transiciones políticas. Y el rollo 7 es un resumen del panorama político de la época. Jien era tanto hijo como hermano de aristócratas muy bien situados dentro de la estructura jerárquica de la corte. Por lo tanto, se podría decir que en cierta medida él tenía información de primera mano de todos estos hechos. En el 1221 tenemos el Ujishui Monogatari, el cual es una colección de Setsua. Los Setsua eran cuentos de corte budista, pero también podían tener un sesgo más mitológico también, y que se usaban para enseñar a la gente de una forma mucho más cercana y sencilla conceptos budistas o religiosos. Es una colección de 15 rollos con un total de 197 cuentos. Llegamos a otra de las antologías imperiales, en este caso el Shinchokusen Wakashu del año 1234, que es la novena antología imperial encargada por el emperador retirado Go Horikawa y compilada por Fujiwara no Sadaie también. Es un total de 20 rollos con unos 1376 poemas. A diferencia del Shinkokin Wakashu, la octava antología imperial que también compila Fujiwara no Sadaie, en esta se nota, en el Shinchokusen Wakashu, se nota mucho más la mano de él, su preferencia poética, dado que en la octava antología hubo mucha inferencia o interferencia, dependiendo del punto de vista que se mire, del emperador Go-Toba, el cual quería que Sadaie pasara cada uno de los poemas seleccionados por su aprobación primero, y por lo tanto toda la compilación de el Shinkokin Wakashu, la octava antología imperial, fue bastante complejo en ese sentido. Llegamos a uno de los textos tal vez más famosos de la literatura clásica de este periodo.
el Ogura Hyakunin Isshu, o de acuerdo a su título en español, 100 poetas, un poema, colección de Ogura. Es una antología privada del año 1235, compilada también por Fujiwara no Sadaie, a petición de uno de sus familiares que quería decorar su cabaña de retiro en las montañas con trabajos de caligrafía y por lo tanto pensando en qué cosa iba a poner en caligrafía, es que se acerca a Sadaie y le pide que él le haga una colección de los que él consideraba eran los mejores poetas o poemas. Y Sadaie, por lo tanto, elige 100 poetas distintos, pero coloca solo un poema por cada uno de ellos. Esta antología ha inspirado, por ejemplo, el juego Uta Karuta, en el cual hay que adivinar el poema que se está recitando, y tiene adaptaciones a manga, anime, definitivamente una de las antologías más populares de las clásicas. Llegamos al Hougen Monogatari y entramos a los Gunki o crónicas guerreras. Eh, el año que se coloca es un año aproximado, dado que estos Gunkis, estas crónicas, nacían siempre como una tradición oral, sobre todo por los biwa boshi o estos monjes que iban de pueblo en pueblo contando las historias de las batallas que se iban sucediendo a medida que se iban sucediendo y que a cambio recibían un aporte económico o un lugar donde pasar la noche o comida, o sea, era una forma para ellos de vivir y por lo tanto pasaba mucho tiempo hasta que esto se ponía por escrito. En general, el año que se deja registrado es el año donde estudios posteriores han llegado a la conclusión que es más o menos el último momento en el que se les hizo cambios a los textos. Específicamente, el Hougen Monogatari relata la rebelión Hougen, de ahí el nombre, ocurrida en el año 1156. Inmediatamente después tenemos el Heiji Monogatari, que es en cierta medida la secuela del Hougen Monogatari. También un Gunki y que en este caso relata la rebelión Heiji ocurrida entre el 1159 y 1160. Y por fin llegamos al Gunki más famoso de todos, o uno de los más famosos juntos con el Taiheike. Previo a 1330 ya se había establecido un texto en cierta medida unitario y fijo. Son 12 rollos y en este caso relata la guerra Genpei ocurrida entre 1180 y 1185 entre los clanes Minamoto y Taira. Los kanjis de Minamoto y Taira se pueden leer a su vez Gen y Pei respectivamente y es por eso que la guerra se llamó la guerra Genpei, literalmente la guerra entre los Minamoto y los Taira, y que es el evento bélico que marca el final del periodo Heian y el principio del periodo Kamakura. Llegamos a otra de las antologías imperiales, en este caso el Shoku Gosen Wakashu del año 1251. Es la 10ª antología imperial. Fue encargada por el emperador retirado Go-Saga y compilada por Fujiwara no Tameie, quien era hijo de Fujiwara no Sadaie, el compilador de la 8ª y 9ª antología imperial, junto a el Ogura Hyakunin Isshu también. Así que Tameie venía de una
familia de literatos y poetas muy, muy importante. De hecho, su abuelo, Fujiwara no Toshinari, fue uno de los grandes maestros de poetas del periodo Kamakura, principios del periodo Kamakura. Como todas las antologías imperiales, son 20 rollos con una división temática y tiene un total de 1368 poemas. En el año 1252 tenemos otra colección de Setsuba, en este caso el Jikkin-shō. El nombre viene dado que está inspirado en un texto budista llamado Los 10 Mandamientos, o sea, los Jikkin, y tiene un total de 280 cuentos. Recordemos que los Setsuba eran cuentos de corte budista, pero en los cuales también nos encontrábamos con sucesos mitológicos o casi sobrenaturales y que se usaban para explicar las enseñanzas de Buda a la gente, podríamos decir, a los laicos del pueblo. Otra colección de Setsuba que tenemos es el Kokon Chomonju del año 1254. Su autor es Tachibana Narizue. Tiene 20 rollos y un total de 726 cuentos. Si bien en general cuando pensamos en los Nikki o los diarios de vida, pensamos en el periodo Heian, en el periodo Kamakura también hubieron algunos Nikki muy, muy destacados, como el Izayoi Nikki del año 1280, de la monja Abutsuni, la cual fue esposa de Fujiwara no Tameie, ya dijimos, el hijo de Fujiwara no Sadaie. Específicamente el Izayoi Nikki relata un viaje que hace esta monja a Kamakura, que era el lugar donde estaba el poder político de la época, donde estaba la sede del shogunato. Y ella viaja allá para hacer una apelación a nombre de su hijo Tamesuke por temas de herencia. Cuando Tameie se casa con ella, él tenía un hijo de una relación previa y antes de morir, él hace un nuevo testamento en el cual una de las de los estados que él le había dejado, una casa con, con evidentemente un parque y una cierta cantidad de tierras asociadas, él las traspasa de este hijo mayor al hijo que él tiene con Abutsuni, con Tamesuke, y después de fallecer, el hijo mayor de la relación previa se niega a reconocer este cambio en el testamento y por lo tanto es que ella viaja para hacer esta apelación. Lamentablemente era un momento en los cuales el shogunato estaba enfrentado al peligro de los intentos de invasión mongola, por lo tanto su caso no lo pudieron revisar inmediatamente y ella fallece antes de que salga una resolución al respecto. Entonces, todo este viaje que ella realiza y las razones por las cuales lo hace es lo que ella cuenta en su diario Izayoi Nikki.
Después, en el año 1283, tenemos otra colección de Setsuwa. Muchos dicen de que si bien los Setsuwas nacen en el periodo Heian, el periodo Kamakura es la era dorada de los Setsuwa porque nos encontramos con muchísimas colecciones. Específicamente el Shaseki Shu del monje Muyo tiene un total de 150 cuentos y el título Shaseki hace referencia, el primer kanji es el de arena y el segundo es el de piedras y se refiere a un dicho budista en el cual buscar oro entre la arena y joyas entre las piedras, o sea, ver la verdad budista evidentemente en las cosas cotidianas de todos los días. Alrededor del año 1313 tenemos el Towazugatari, es otro diario o nikki. En este caso, la autora es Go Fukakusai no Nijo, una de las concubinas o esposas, no está claro cuál de las dos categorías tenía, del emperador Go Fukakusai, en el cual ella relata la relación que ella tiene con este emperador. Y tenemos ya a fines del periodo Kamakura, el periodo Kamakura dura hasta el año 1333, el Tsuretsuregusa, otro de los tres grandes suijitsus, junto al Makura no Soshi o libro de la almohada de Sei Shonagon y el Hoyoki o pensamientos desde mi cabaña de Kamo no Chomei. En este caso es por Kenko Hoji y está traducido al español como ocurrencias de un ocioso, si no me equivoco. Y esa sería entonces la revisión de textos que tenemos del periodo Kamakura. Bien, espero que hayan disfrutado de esta revisión de textos producidos en Kamakura. Ya dijimos, Kamakura abarca desde el 1185 hasta el 1333, teniendo en cuenta que las fechas históricas japonesas siempre hay que mirarlas con un cierto escepticismo en cierta medida. Y nada, como siempre, acá esperamos que ser un aporte, picarles la curiosidad, que tengan más información sobre textos que ustedes ya leyeron o textos que van a leer. Aquí tienen muchos textos para que se hagan una idea de cuáles pueden ser sus futuras lecturas de literatura clásica japonesa. Me despido entonces con esto por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien, que se mantengan a salvo y nos vemos en un próximo video. Pero antes de despedirme quiero contarles que este viernes 23 de abril, que se celebra el Día Internacional del Libro, estaré celebrándolo junto a Constanza Veloso de Ediciones Cero y Carlos Rosas, autor del bestseller Introducción a la Historia del Japón, una mirada desde el fin del mundo, en una conversación sobre la industria del libro en Japón. Por supuesto, vamos a hablar de las características de las librerías, van a ver recomendaciones bibliográficas para estudiar sobre Japón, etcétera. Así que quedan todos invitados viernes 23 de abril a las 20 horas, hora de Chile, en el fanpage de Facebook de Ediciones Cero. Voy a poner el link acá en la descripción del video para todos los que estén interesados, se conecten ese día a celebrar el Día del Libro con nosotros. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye.